3, 2, 1. Hola. Hoy es jueves 24 de enero de 2019. Yo soy Silvana Ávila. Este es el episodio número 10 de este podcast y se llama Heridas que sanan. Decidí hablar de las heridas que sanan porque recibo muchos mensajes a través de Instagram hablando de que muchas personas conectan con esto que siempre hablo, de que estamos en un periodo en el que vamos a madurar y parte de esta maduración, los próximos años, tiene que ver con dejar de ser víctimas. Y normalmente cuando las personas escuchan la palabra heridas emocionales, terminan como generalizando que, claro, todos tenemos heridas y se nos ocurren las más simples que normalmente son con autoestima, que tiene que ver con alguien que nos hizo daño, nos trató mal y tal. Pero la verdad es que mi práctica astrológica y mi contacto con personas han hecho para mí muy evidente que hay muchos tipos de heridas y pensé que era una buena idea ponerlas en audio para que cada quien vaya identificando al escucharlas aquellas que le hacen un eco más profundo, porque no todos somos iguales, porque todos somos distintos y porque es muy fácil decir, sí, yo tengo una herida de autoestima o tengo una herida provocada por mi familia. Y sí, o sea, está bien, pero creo que el trabajo verdadero de autoconocimiento empieza cuando la persona le pone un nombre, le pone una identidad muy clara a la herida. Entonces, en este podcast les quiero compartir estos 12 tipos de heridas que puedo identificar muy claro. Y a lo largo del podcast voy a ir ahondando un poco en cada una de estos tipos de herida. La primera herida, la primera serie de heridas, son 12 tipos de heridas, como les dije, están clasificadas en heridas de la personalidad, heridas en la estabilidad, heridas de la comunicación, heridas maternas o familiares, heridas del ego, heridas del juicio, heridas provocadas por relaciones, heridas secretas, heridas del alma o del espíritu, heridas del mundo material, heridas de la mente y heridas del inconsciente. Ahora, voy a ir nombrando las heridas de la personalidad. Y digo, este ejercicio que me gustaría que si me están escuchando y tienen ganas de hacerlo, lo ideal para mí sería que las escuchen. No voy a ahondar de qué se tratan porque pienso que son lo suficientemente claras. Y al escucharlas, anoten las que les hacen más eco. Y bueno, al final de cada sección, voy a dar algunos tips para resolver esta herida. La primera serie de heridas, que son de la personalidad, tienen que ver con manejo de emociones, manejo de ira, ausencia de valor propio, sensación de aislamiento, competencia despiadada con otros, la necesidad de ser el número 1, negarte a participar en algo, compararse con otros, desesperarse. Estas heridas de la personalidad, para sanar estas heridas de la personalidad, la persona tendría que empoderar a otros, sobre todo a abrazar su personalidad verdadera, canalizar la ira de forma creativa, crear, hacer arte, fortalecer la individualidad de forma radical y sin miedo, mostrarse sin miedo,
y desarrollar independencia. El siguiente tipo de heridas son las heridas en la estabilidad, y estas tienen que ver con necedad, con resistencia y miedo al cambio, con seguir todo lo que los demás hacen en lugar de formar tus propios valores y creencias. También tiene que ver con adicción a la comida y al alcohol, materialismo excesivo y problemas económicos. Y esta herida de la estabilidad se sanaría creando un ambiente sereno, un manejo eficiente del dinero, la planificación eficiente de las finanzas, aprender a estar calmado en la tormenta y un acercamiento al mundo espiritual, no depender solo del mundo material. Las heridas de la comunicación tienen que ver con miedo a estar solo, buscar constantemente aprobación de otros, el miedo a hablar en público, adicción a los chismes o a la crítica o ser adicto a criticar a otros, constantemente empezar cosas y empezar cosas que es tan constante termina haciendo que sea imposible terminar lo que empiezas, o sea, dispersión total, ansiedad de ser juzgado y la sensación de competencia entre hermanos o familiares. Para sanar las heridas de la comunicación, la persona tendría que aprender jugando, acercarse a las artes, aprender a cooperar, meditar, estar calmado, apaciguar la mente, usar tu sentido del humor como herramienta de conexión con otros y hacer sentir a los demás incluidos, a gusto, cómodos. Las heridas maternas o familiares son las siguientes y se tratan de problemas para sentirse en casa o seguro. Y cuando hablo de sentirse en casa o seguro me refiero a sentirte a gusto en tu cuerpo y en el mundo. También acumular recursos y dinero para ganar seguridad. Comer de forma emocional, es decir, tener esta necesidad de estar comiendo como un escape de la realidad, escapar de la realidad o de las situaciones diarias a través de la comida, evadirse con comida. También tiene que ver con el miedo a los extraños o la xenofobia, y también estas heridas también están ligadas a disfunciones familiares, ligadas a la relación con nuestras figuras maternas o nuestro linaje materno. Y estas heridas maternas o familiares se resuelven o se trabajan, digamos, hablemos de trabajar las heridas, creando un ambiente seguro, un paraíso comunitario o un paraíso familiar nuevo, empoderando mujeres, desarrollar una sabiduría nutricional, y aquí me refiero a aprender a nutrirnos adecuadamente, y no solo a nivel alimenticio, sino también a nivel emocional, ser nuestra propia madre. Las heridas hedonísticas o que tienen que ver con el ego, tienen que ver con la necesidad de validación, atención y aprobación de otros, presentar una personalidad falsa ante grupos o ante la sociedad, una adicción al drama, también una adicción a la intensidad en las relaciones sociales y amorosas, y también una adicción a sentirse high, como se dice, ¿no? O estar en drogas, o sentirse que puedes todo, sentirte el rey del mundo, ¿no? Estas heridas hedonísticas o del ego se resolverían trabajando temas como empoderar a otros, fortaleciendo su auténtica autoexpresión, tener un hedonismo sano o desarrollar un hedonismo sano, aprender a divertirse sanamente, usar las artes para levantar a otros
y para diseminar mensajes positivos. Bien, son las heridas del juicio, y estas heridas son, a grandes rasgos, el perfeccionismo que debilita, porque digo, está bien ser perfeccionista, pero también hay un punto en el que se vuelve tortuoso, la necesidad de complacer a otros, una imagen distorsionada, y me refiero a una imagen corporal distorsionada de sí mismo, también ansiedad con respecto a cómo nos juzgan los demás, en ser excesivamente crítico de los demás, y también ser hipocondriaco es una herida del juicio. Las heridas del juicio se trabajan creando estructuras para ayudar a otros en aspectos como wellness, bienestar, organización y casa. También se trabajan acumulando sabiduría práctica, saber solo lo que necesito. Esto tiene que ver también con no obsesionarse con saber todo. También crear medios o materiales que empoderen a los demás, a otros grupos, a otras personas. Las heridas en las relaciones o las heridas provenientes de las relaciones tienen que ver con quizá inhabilidad para comprometerse, indecisión que paraliza, romantización de personas o situaciones, tratar de forzar o conseguir la paz o la armonía a cualquier precio, terminar relaciones de forma problemática, como relaciones tipo amor, socios, laborales, ¿no? Estar en relaciones sin balance en las que no recibo lo que doy, y igualmente problemas de dar y recibir, o sea, relaciones sin balance. Estas heridas en las relaciones se resolverían o empezarían a trabajar en el momento en el que fomentáramos la comunicación pacífica y los compromisos armoniosos, fuéramos diplomáticos, creáramos experiencias de belleza y apertura para otros y para nosotros, y también que aprendiéramos a ser Cupido y tratáramos de unir personas y situaciones en las que sintamos que hay balance. Las heridas secretas tienen que ver con una obsesión por lo oscuro, por la muerte, por las adicciones, por la sexualidad sin control, por las luchas de poder. Tienen que ver con celos y obsesión, con la dificultad para dejar malas relaciones. Estas heridas secretas se empiezan a trabajar disfrutando de una sexualidad que sana, que empodera, también siendo conscientes de la transformación, aprendiendo a transformar lo que es nocivo en un tesoro, lo malo en bueno. También ayudando a personas en situaciones de vida o muerte o transiciones que transforman, esto es, personas que han tenido pérdidas o que están teniendo procesos de vida y muerte, o embarazadas, personas en enfermedades terminales. Y las heridas del alma son aquellas que tienen que ver con fanatismo, con celos, con tendencias nómadas erráticas, con querer huir, con ser agresivo o sin tacto al hablar. También tienen que ver con estar excitados siempre o buscar siempre la excitación. Y aquí me refiero a buscar siempre algo más, ir más lejos, no estar satisfecho donde estás. Y estas heridas del alma se resolverían o se empezarían a trabajar revelando grandes verdades de forma compasiva a los demás, también fomentando la diversidad e inclusión de otros, también creando medios conscientes y también considerando la risa como medicina. No tomar todo de forma tan seria, ni como verdades, ni como que nuestra verdad es inamovible. Las heridas del mundo material tienen que ver con ambición obsesiva,
con usar la carrera como forma de escape, teniendo una fijación en ganar estatus y aprobación de otros, también una disfunción familiar, ¿no? Normalmente relacionada con el padre o autoritarismo. Y estas heridas del mundo material se empiezan a trabajar poniendo énfasis en el liderazgo sensato, en la conciencia ambiental y del ambiente circundante y también utilizando nuestros recursos para proveer y nutrir a otros. Las heridas de la mente pueden estar relacionadas con rebelión destructiva, con desconexión científica de las emociones y con tratar de pertenecer. Estas heridas de la mente se empiezan a trabajar vinculándonos a movimientos de justicia social, siendo activistas, creando comunidades alternativas o de economía compartida, participando o creando medios alternativos, viviendo un idealismo pero edificante y cooperando con otros. Y finalmente, las heridas del inconsciente. Estas heridas tienen que ver con miedo a establecer límites, también conjugar este papel de víctima-victimario, con el escapismo, las adicciones, la negación de la realidad, tiene que ver con figuras de autoridad ausente en la infancia o con la sensación de que hay personas que no nos protegieron o nos cuidaron cuando éramos niños. Las heridas del inconsciente se trabajan ayudando a otras personas a terminar con sus creencias limitantes, también ejerciendo el liderazgo espiritual o esotérico, desarrollando nuestro poder psíquico, intuitivo, metafísico, psicológico, chamánico, aprendiendo a desarrollar fe en el mundo invisible y también ayudando a que otros vivan sus sueños y fantasías. Y como podrán notar, mucho de lo que he dicho tiene que ver con ayudar a otros, porque en el momento en el que ayudamos a otros conscientemente, estas heridas que poseemos, que todos poseemos, empiezan a resolverse, porque en el momento en el que ayudamos a otros, estas heridas dentro de nosotros empiezan a desvanecerse, porque si lo podemos hacer para otros, lo podemos hacer para nosotros mismos. Y es por eso que hablo tanto siempre de este tema de aprender a resolver nuestras heridas en lugar de quedarnos en esta sensación de que algo es inamovible, porque además estas heridas son una oportunidad, son una puerta para que todos seamos mejores y estemos completos y vivamos plenos. Y esa debería ser la única razón por la que deberíamos querer sanar, querer estar sanos, querer sanar esas heridas y acceder a nuestro mayor potencial. Y pues espero que este ejercicio les haya resultado interesante y que me dejen sus comentarios. Nos escuchamos la próxima.